Bienvenidos a un estudio más de la Biblia. Hoy te invito para que busques tu Biblia y juntos estudiemos por qué necesitamos interpretación. Acompáñenos. Muy bien, entonces iniciamos con nuestro estudio. ¿Por qué necesitamos interpretación? ¿Cuál es la necesidad? Y vamos a comenzar con esta analogía. ¿Cuál es la diferencia entre leer una historia o leer un contrato? Imagínense ustedes, cuando uno lee una historia, uno puede contar, agregar, darle énfasis a lo que a uno le ha gustado. Y en un contrato debemos tener especial cuidado con la letra pequeña, ¿verdad? Cada cláusula, cada exclusión. Es muy diferente leer una historia a leer un contrato. También es muy diferente que lo lea un niño a que lo lea un adulto. La interpretación va a ser totalmente distinta. La percepción de un niño difiere mucho de la percepción de un adulto y por lo tanto su interpretación será diferente. Y adicionalmente, si lo leemos en español, por ejemplo, va a ser muy distinto a si nos toca leerlo en un idioma distinto, en inglés, en alemán, en francés. El idioma que podamos leer, pero traducirlo, al final tendremos una interpretación de lo que nosotros creemos. ¿En función de qué? De presuposiciones, porque yo presupongo que decía eso. Traducciones al final, vamos a decir que en los idiomas, cuando nosotros obtenemos algo, lo que tenemos finalmente es una interpretación, porque no todos los idiomas tienen cada palabra su equivalente, sino más bien en el contexto en el que se traduce. Y tiene que ver mucho la cultura. Por eso la pregunta es, ¿cómo podemos interpretar nosotros correctamente la Biblia? Y eso es lo que vamos a estudiar en esta hora. ¿Cuál es la forma correcta en la que podemos interpretar la Biblia? Vamos a pasar entonces a las presuposiciones. Cuando yo hablo de una presuposición, estoy hablando de algo que yo anteriormente, por mi conocimiento, por mi cultura, por lo que yo entendí, lo interpreto de esa manera. Si vamos al libro de Lucas, acá el concepto que tenían los discípulos dice: nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Es decir, habían entendido que Cristo Jesús era el Mesías. Habían comprendido que había venido a esta tierra y que Él era el Hijo de Dios. Lo tenían claro. Sin embargo, lo que los discípulos y los seguidores de Cristo tenían en mente era que Cristo Jesús iba a liberarlos del yugo romano. A pesar que los seguidores de Jesús sabían que Él era el Mesías, lo que creían que iba a hacer Jesús era liberarlos de ese yugo romano. Por lo tanto, no lo reconocieron cuando Él resucitó. Si vamos al libro de Lucas siempre, verso 24 y ahora el verso 36, y cuando ellos estaban aún contando estas cosas, Jesús mismo se puso entre ellos y les dijo: paz a vosotros. Y el siguiente versículo dice: entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Miren, habían estado 3 años y medio en el ministerio con Cristo Jesús. Lo habían acompañado, habían ido a todos lados. Sin embargo, para ellos, aún su concepción, la interpretación que habían dado sobre lo que Jesús había venido a hacer era liberarlos del yugo romano. Y aunque Él les había explicado correctamente que al tercer día iba a resucitar, aún con esos conocimientos, ellos no lo reconocieron. Cuando interpretamos la Biblia, ¿saben? Estamos nosotros siempre influenciados por nuestra experiencia,
por el conocimiento que tengamos y por ideas preconcebidas. Saben que los estudiosos en temas de aprendizaje dicen que es muy difícil desaprender. Y muchas veces a nosotros, cuando nos toca estudiar la Biblia, debemos desaprender para aprender a aprender. Veamos esta siguiente diapositiva. La Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas, que es el hebreo, el arameo y el griego. Y es un griego antiguo, o sea, ese griego no es el que actualmente se habla. Y en estos 3 diferentes idiomas fue escrita la Biblia. Ahora existen una serie de traducciones e interpretaciones, porque tenemos varias versiones y tipos de versiones, que hoy el libro más traducido en el mundo es la misma Biblia. Si vamos a la primera carta de Corintios, en su capítulo 14 y verso 27. Si alguno habla en lengua, que hablen 2, a lo sumo 3, y por turno, y que alguien interprete. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad cuando en algún sermón, en algún evento, algún pastor, algún conferencista internacional habla en inglés y a la par hay un intérprete. Creo que es una de las cosas más complejas de hacer porque es en vivo. Él habla y expresa una idea y el intérprete tiene que traducir e interpretar y expresar la misma idea en el mismo contexto, con la misma emoción. Y es exactamente lo que menciona acá. Y que alguien interprete. Y el verso 28 dice, y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. De alguna manera nos está diciendo, si yo no entendí correctamente, si yo no lo puedo interpretar correctamente, yo prefiero quedarme callado. Muchas veces podemos meternos en problemas por interpretar, entre comillas, inadecuadamente, porque de acuerdo a mi conocimiento y de acuerdo a mi cultura, yo creo que ha de ser, yo creo que es por esto, yo creo que es por aquello, cuando realmente no he entendido el contexto adecuado del cual yo estoy hablando. Las palabras originales no siempre tienen una traducción exacta, sino más bien es una interpretación. Y el intérprete está influenciado por las ideas que tenga preconcebidas. Es por eso que tenemos que tener cuidado. Si vemos ahora en esta imagen, ideal sería que yo pudiese usar varias traducciones para tener un mejor entendimiento. Miren, hay muchas traducciones y que yo dijera, bueno, quiero ver este texto que dice en esta versión, que dice en esta otra, que dice en aquella. Podría incluso usar varios idiomas, ¿verdad? Aparte en español hay muchas versiones, hay varias versiones en otros idiomas. Sin embargo, creo que lo más importante es que cada vez que nosotros querramos entender e interpretar la Biblia, debemos pedir sabiduría, debemos pedir entendimiento, para que hagamos nuestro trabajo con la ayuda del Espíritu Santo, para recibir esa iluminación. Hay 3 tipos básicos de traducciones. Son 3 tipos, no son traducciones, sino son 3 tipos de traducciones. Hay una traducción formal, ¿verdad?, que la asociamos mucho con la versión Reina Valera de 1960. Hay una traducción dinámica, como la Nueva Versión Internacional. Y también tenemos algunas versiones parafraseadas. Esas versiones parafraseadas significa que la interpretación es distinta a lo que nosotros estamos más familiarizados con un lenguaje actual. Cuando yo hablo de una Reina Valera, por ejemplo, este es un texto mucho más fiel y original, ¿verdad? Está muy apegado al original. Es una traducción casi literal, la que yo tengo en esta versión formal. Adicionalmente, si vemos la comparación con este texto en Juan capítulo 2 y verso 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido la hora. Esta misma versión, o más bien dicho, este mismo pasaje en una versión de la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera:
¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Si se dan cuenta, habla del mismo tema, sin embargo, lo expresa de forma distinta. Y esta versión dinámica es una traducción más idiomática. Es una expresión idiomática en donde se enfatiza más el significado de lo que estaba sucediendo. Y en la tercera versión es un idioma más coloquial. Ahí se interpreta en vez de traducir. No es lo mismo traducir que interpretar. Aquí es más interpretación. Aquí dice la versión del mismo texto: Jesús le respondió: Madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Entonces podemos ver que estas traducciones son totalmente distintas. Tenemos la versión formal, la versión dinámica y este tipo de traducción parafraseada. Vamos a la siguiente sección, en donde está la parte de la cultura. ¿Cómo es que la cultura tiene una gran influencia en la interpretación? Aquí podemos ver alguna imagen con las diferentes culturas en el tiempo, y los escritos contienen culturas. Y yo cuando leo la Biblia, hay una cultura hebrea detrás de esto, hay una cultura caldea, hay una cultura griega, hay una cultura romana. Eso significa que yo debo entender qué es lo que en ese tiempo, en esas culturas, qué costumbres eran, para poder comprender de forma adecuada. Debemos entender e interpretar de acuerdo a la cultura. Cuando yo interpreto con mis conocimientos y de acuerdo a lo que yo concibo, sin ir a la historia y entender por qué se dio en ese momento, puedo caer en un error. Precisamente hoy me hacían una pregunta en relación a que no debería pasar navaja sobre tu cabeza. Y si alguno va al libro de Números y de repente va y busca el capítulo 6, dirá, bueno, en Números capítulo 6 dice que no debe pasar navaja por su cabeza. Entonces la persona dirá, bueno, así que es pecado cortarse el pelo. Hay que entender que esto fue escrito en un contexto. Y aquí habla acerca de los nazarenos. Y era un pacto que ellos hacían. Incluso definían en ese momento qué debían o qué no debían comer, qué debían tomar, qué no debían tomar. Pero era un pacto específico. Si alguien toca literal el texto, diría, bueno, debe de quedarse el pelo largo. Y nuestra cultura hoy en día, en donde vivimos, no se trata que nosotros tengamos el pelo largo y que nunca nos lo cortemos. Es por eso la importancia de la cultura. Si nos damos cuenta, en la cultura hebrea, una persona era responsable por los actos que no había cometido, pero que había permitido. Es por eso que en este momento, cuando estudiamos el Pentateuco, y nosotros vemos en el Antiguo Testamento que a Dios se le atribuyen el sufrimiento de los defectos de los padres, el sufrimiento de los hijos. A Dios también se le atribuye que endureció el corazón de Faraón, porque la cultura en ese momento decía que una persona era responsable de los actos que no cometió, pero que permitió. Ahí es donde yo puedo entonces entender de mejor manera por qué cuando se atribuyen estos dos aspectos a Dios, yo lo puedo entender de mejor manera, porque culturalmente así se manejaba. Esta imagen es muy linda porque nos presenta desde la creación cómo llegó el pecado y luego cómo llega la salvación, para luego al tercer paso de la salvación, que será el momento de la glorificación. En la Biblia encontramos desde inicio hasta fin, y tenemos toda la Biblia para comprobar cada uno de estos temas e interpretarlos de la manera correcta y de la manera en que debemos hacerlo para poder tener la mejor interpretación para nosotros y para compartirla. Saben, en cuanto al pecado, es una barrera que no nos ayuda a interpretar adecuadamente. Si vamos al libro de Juan y buscamos el capítulo 9,
y verso 41. Ahí nos podremos dar cuenta que respondió Jesús: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora que decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si alguno tomara literalmente esto y dijera, mire, esta persona es ciega, bueno, no tiene pecado. Debemos entender el contexto adecuado. Y si nos damos cuenta, el pecado también nos afecta en la forma en que interpretamos y aceptamos la Biblia. Y adicionalmente, debemos ver que tenemos orgullo, que muchas veces tenemos dudas, que muchas veces hemos sido desobedientes, que adicionalmente no hemos estudiado a conciencia la Biblia completa. Y adicionalmente, la opinión que nosotros mismos tenemos por nuestro entorno, por nuestra cultura, por nuestra experiencia, por nuestra familia, por la iglesia que yo asisto, por donde trabajo, en el país que vivo, eso altera la adecuada comprensión que yo puedo tener de la Biblia. Es por eso que la importancia de una correcta interpretación. Una interpretación correcta nos da la oportunidad de tener una unidad de doctrina, podemos tener una unidad de enseñanza, una unidad en la iglesia y una unidad de misión. Porque entonces cuando se interpreta de forma adecuada, yo logro las 4 unidades de estos 4 incisos. Si interpretamos nosotros erróneamente la Biblia, es posible que no lleguemos a conclusiones verdaderas, sino más bien lleguemos a conclusiones falsas. Y ese es el origen del por qué hay muchas interpretaciones, porque no han sido estudiadas de la manera correcta y no se ha usado el arte adecuado para la interpretación correcta. Vamos a ver Lucas 24. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Creo que es de lo más importante que nosotros tenemos que tener claro, que cuando querramos entender, debemos pedir al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, que nos ilumine para comprender lo que nosotros estudiamos. Y aquí viene una palabra muy, vamos a decir, muy orientada al tema de la enseñanza y es hermenéutica. Posiblemente hemos escuchado esta palabra. La hermenéutica no es más que el arte de interpretar. Así lo hemos llamado, así se ha llamado, el arte de interpretar. Es el estudio correcto del texto bíblico. Cuando yo aplico hermenéutica en la Biblia es porque estoy aplicando la forma adecuada de poder estudiarlo. Es analizar cada texto en su contexto. Es poder estudiar todo lo que la Biblia enseña sobre ese tema. Cuando nosotros decimos estudiar un tema en la Biblia, debemos utilizar la Biblia completa, el Antiguo y Nuevo Testamento, tener una base confiable y debemos poder hacerlo pidiendo la iluminación para poder interpretarlo, utilizando la hermenéutica, el arte de poder estudiar. Y finalmente, la pregunta es, ¿por qué necesitamos interpretación? ¿Por qué? ¿Saben? En Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 83 dice: si escudriñas las Escrituras para vindicar tus propias opiniones, nunca alcanzarás la verdad. Estudia para aprender qué dice el Señor. Y es por eso que necesitamos la adecuada interpretación para el estudio de su palabra. Sé que en esta semana posiblemente pasamos por dificultades en el trabajo, posiblemente falta de trabajo, o a lo mejor tenemos un problema que resolver, algún tema financiero que no hemos resuelto. La invitación en esta hora es que confiemos en las promesas que Cristo Jesús nos ha dejado en su Biblia. Lo que tenemos en su palabra, confiemos y oremos para que Él nos provea de acuerdo a su divina voluntad y de acuerdo a su riqueza en gloria. Pidámosle al Señor que nos ayude a interpretar las promesas que tiene en su palabra,
para que sintamos confianza, para que sintamos fe y que sintamos seguridad, que Él está a nuestro lado, que nos cuida, que nos guía, nos acompaña y nos ayudará a salir adelante en estos momentos difíciles en los que estamos atravesando en este mundo y por supuesto en nuestro país. Que el Señor te bendiga.